Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Marcela Franco, soy la gerente de producto del portafolio Medicina Familiar en Química Suiza, Colombia. Les agradecemos mucho este espacio y el tiempo para conectarse con nosotros. Nuestro tema de hoy, la infección respiratoria es una amenaza continua y requiere un sistema inmune eficaz. Para ello nos acompañan dos grandes expertos, como son el doctor Abraham Ali, médico internista de la Fundación Neumológica, director médico, quien nos va a hablar del valor de la infección respiratoria, y posteriormente el doctor José Antonio Ortega Martel, quien nos hablará sobre las bases de la respuesta inmunológica contra las infecciones y el efecto de los inmunoestimulantes. El doctor Ortega es inmunólogo, pediatra, alergólogo. Durante la presentación van a encontrar el chat en línea, a través del cual pueden hacer las preguntas ingresando su nombre, la ciudad desde donde nos escribe y darle clic en el botón de enviar. Al finalizar el streaming, para nosotros es muy importante su opinión, por lo cual los invitamos a diligenciar la encuesta que está en línea y también dando clic se envía ya solita. Muy sencillo. Bienvenidos, los dejo con la señora Claudia Gómez, nuestra gerente general, quien va a tener unas palabras para ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy más que nunca sabemos que el prevenir nos permite estar sanos. Y es aquí donde productos como Broncaovaxón, el inmunoestimulante del sistema respiratorio con mayor evidencia científica en el mundo, desarrollado por On Pharma hace 40 años, juega un papel relevante en nuestra salud. Hoy, el doctor Abraham Ali y el doctor José Antonio Ortega nos mostrarán cómo la infección respiratoria es un problema complejo, que se viene agudizando en los últimos 20 años, siendo una de las causas de mortalidad más alta en el mundo. De ahí la relevancia de seguir tratando a pacientes que tengan complicaciones como asma, EPOC, alergias y otras infecciones respiratorias, para de esta forma contribuir de forma efectiva a la salud de nuestra comunidad. Nuevamente, gracias y le doy la bienvenida al doctor Abraham Ali. Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Es un placer poder estar aquí con ustedes. Gracias a Química Suiza por la invitación. Esperamos poder esta noche aportarles muchos conocimientos en relación con todo este tema de la infección respiratoria, la prevención de la infección respiratoria, la promoción de la misma salud, que son temas supremamente importantes para todos nosotros y para nuestros países. Pero podrán ver ustedes en esta presentación unas letras en rojo. No podemos resignarnos. Ese es un mensaje que espero cale esta noche dentro de la mente, dentro del espíritu médico de todos ustedes y realmente apropiemos estos conceptos para poder aplicarlos en nuestros pacientes. Miren esta imagen. Yo creo que observar esta presentación es estar cómodos con todo lo que vivimos en este momento, en momentos de pandemia. En 1918, la fiebre española generó muertes con datos supremamente variables que van entre 17 y 50 millones de personas. En este momento, solo hablamos de esto que ven en la parte inferior de la pantalla. Hablamos de 679,000 personas que han fallecido secundario a la COVID-19. Pero como cada cual vive sus propias realidades, sentimos que la situación que vivimos actualmente es no repetible y vemos la situación de 1918 como algo supremamente lejano y que realmente, ¿será que generó ese impacto tan importante que dicen? Pues lo generó. El tema de las pandemias no es un tema nuevo, es un tema que se ha venido presentando de modo repetido en la historia de la humanidad. Por eso, nosotros en este momento estamos generando grandes cambios en la sociedad, pero esos cambios no son suficientes y no son para siempre. Miren esta imagen en la cual la persona del centro la conocen perfectamente, por eso les dejé un chulo aquí. Todos conocen a Mahatma Gandhi. El personaje de la derecha es Franklin Delano Roosevelt, algunos lo conocerán, pero estoy seguro
que muy pocos saben de quién se trata esta persona. Es la persona que más impacto ha tenido en el conocimiento médico durante todo el tiempo. Les voy a dejar la duda. Lo importante es que él, ese personaje, falleció durante la fiebre española de 1918. Los demás sufrieron de la influenza en ese momento H1N1, pero no murieron. No se respetan las pandemias, ningún tipo de persona, ningún tipo de personaje, y todos estamos expuestos. No los voy a dejar con la duda. Sir William Osler, la persona que ha marcado grandes cambios en el conocimiento de la medicina. Debería ser admirado por todo el grupo de los que estamos aquí. Pero nosotros, retomando el tema, sentimos que esta es la parte clave, que estamos viviendo ese momento que nunca se ha vivido. Evidentemente podríamos pensarlo por el hecho que en este momento, desde enero hasta ahora, hay 36,000 publicaciones en PubMed relacionadas con el COVID, y si van a Clinical Trials pueden encontrar que 2,884 estudios en este momento están en curso, estudios aleatorizados controlados. Entonces, esto nos ha venido generando un cambio en todas las conductas, pero realmente el cambio que queremos de fondo, lo que se quiere cambiar, probablemente no lo vamos a estar logrando si no llegamos a la fibra real de lo que tenemos que conocer e impactar. Por ello, voy a comenzar hablándoles de las enfermedades crónicas respiratorias. Y estas enfermedades respiratorias crónicas están lideradas por el asma y por la EPOC. Aquí tienen datos del lado izquierdo de hombres, del lado derecho de mujeres, y vamos a centrarnos en Latinoamérica. Miren que no estamos tan mal en enfermedades crónicas como los países asiáticos, no tanto como los países de alto ingreso, pero de todas formas tenemos un número importante de muertes por 100,000 habitantes, como lo pueden ver aquí, superior a un valor de entre 28 más o menos, 30 por 100,000 habitantes. Está generando un impacto importantísimo esas dos enfermedades. La diferencia entre hombres y mujeres probablemente esté relacionada con que parte de esas muertes en los hombres se relacionan con enfermedades pulmonares intersticiales que no aparecen en las mujeres. Ese es un abrebocas a la situación global, pero quiero centrarme y darle un valor superior al hecho que los ancianos, las personas de mayor edad, como ven acá, tienen un impacto creciente en la mortalidad, tanto en hombres como en mujeres, lo cual significa que las personas de más edad que superan los 60 años tienen una relación directa con mortalidad en enfermedades respiratorias crónicas. Vamos a ahondar un poquito más en eso. Esta publicación 1997 apareció en Lancet un concepto que pudo generar duda en ese momento. Miren que han pasado 30 años y se decía la EPOC será la tercera causa de muerte en el mundo en el año 2020. Vamos a mirar qué pasó, traten de adivinarlo. Isquemia cardíaca sigue liderando, enfermedad cerebrovascular segundo puesto, las infecciones bajaron al cuarto, la diarrea, las causas perinatales han ido descendiendo, pero cuando hablamos de POC, logró la predicción. En el 2020, tercera causa de muerte. Eso era lo que se miraba y evidentemente este parte de un tríptico muestra del FIRS, de la Sociedad Internacional de Enfermedades Respiratorias, la EPOC como tercera causa de muerte en el mundo. Importante es la EPOC. Pero esta es la sorpresa que posiblemente ustedes no se esperaban. Estos datos los saqué hoy del DANI. Son datos colombianos. Miren lo que sucede. Datos de hoy. La enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica, tiene un poco menos cercano a 36,000, 37,000 muertes cada año. Aquí lo tienen por año, 2015, 2016 hasta 2019. La enfermedad cerebrovascular tiene unos datos que bajaron el último año, la cardíaca también bajó,
cerca de 14.000 por aquí. Y miren esta sorpresa en Colombia. La EPOC en el año 2019 generó más de 15.000 muertes. ¿Eso qué significa? Que en este momento la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es en personas mayores de 45 años la segunda causa de muerte. Es impresionante, algo se debe estar haciendo en enfermedad cerebrovascular que tiene descensos y en este momento la enfermedad crónica que cabalga es la EPOC. Ahora, ¿qué tiene que ver la EPOC con el valor de la infección respiratoria? Efectivamente, las personas con EPOC terminan muriendo, pocos de falla respiratoria, porque ya el pulmón no dio más por la hiperinflación y la alteración de la ventilación-perfusión. Las personas mueren más infectadas. Entonces, para ello, esta publicación, miren, del año 2011, abría una puerta supremamente interesante y era mostrar que nosotros deberíamos tener la capacidad de predecir, miren abajo a la izquierda, si las exacerbaciones de los pacientes eran bacterianas o eran eosinofílicas en respuesta alérgica o eran predominantemente virales. Cuando yo conocí este artículo, dije, efectivamente, esta es la forma en la que nosotros tenemos que abordar nuestros pacientes para poder entender cómo los protegemos, si contra la infección bacteriana o contra la infección viral o si simplemente estamos hablando de unos procesos ambientales. El problema es que aparece esta publicación reciente, miren, esto es del año anterior, en el cual, ahondando más en la búsqueda de los procesos moleculares, se encuentra que la mayoría no, bueno, en algunos casos sí relacionados con Pseudomonas, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen en sus procesos infecciosos coinfección. Entonces, se me cayó la estrategia mental de eso que pensaba podía ser la solución y evidentemente tenemos que encontrar o buscar soluciones globales para tratar estos pacientes. Este artículo de Soler Cataluña de Toras del 2005, supremamente valioso, le da fortaleza al concepto que les trataba de compartir. Miren, acá está la probabilidad de sobrevivir en la ordenada y en la axis se encuentra el tiempo en meses, o sea, siguieron los pacientes durante 5 años y muestran cómo los pacientes que no se exacerban tienen una probabilidad de supervivencia a 5 años cercana al 70%. Pero los que se exacerban 3 veces o más van a tener una probabilidad de supervivencia del 30%. ¿Comprenden ahora por qué comencé por hablar de EPOC y el valor de la EPOC? Porque los pacientes con EPOC se mueren de procesos que son exacerbaciones que generalmente están relacionados con los procesos infecciosos. Tenemos que hacer algo y generan un mayor impacto en las personas de edad. Eso cierra el concepto de EPOC, enfermedad crónica, personas de edad, infecciones, exacerbaciones y mayor mortalidad. Ahora, pasemos al asma. El asma, por su parte, este estudio del doctor Rodolfo Denis del año 2012 es la información más reciente que tenemos en Colombia de los procesos epidemiológicos, revelando que el 12% de los pacientes tienen asma. Esa es la prevalencia. Saben que la de EPOC está cercana al 9% en mayores de 40 años. Pero aquí les destaco para los médicos de atención primaria que nos acompañan que en los procesos fisiológicos del asma, las personas tienen los pacientes broncoconstricción, inflamación y aumento de la secreción bronquial asociado a broncoconstricción. Pero ¿qué es lo que sucede? El cierre del bronquio, o sea, esta broncoconstricción, la pared bronquial inflamada y el aumento del moco dentro de la vía aérea es el caldo de cultivo para la presencia de bacterias y de virus. Antes de decirle el centro de este concepto, les revelo algo que para todos puede ser familiar. No hay nada nuevo bajo el sol. Miren cómo en diciembre de 1958 se encontraba lo que para muchos médicos hoy en día es la revolución en el manejo sobre todo del asma grave, que los eosinófilos son los marcadores que determinan en el esputo cómo se responde a los tratamientos con prednisolona. Hoy
Nombramos esto como un concepto novedoso, diferente, pero en realidad 1958 estaba claro que esa era la ruta. Y les digo que esto nada hay nuevo bajo el sol, porque la COVID relacionada con asma nos ha traído un concepto que aclara finalmente esa relación, pero que es absolutamente conocido. Los pacientes con asma tienen mayor riesgo de cuadros graves cuando les da cualquier proceso gripal. Si el asma no está bien controlada, el proceso de la infección viral es mucho peor. Entonces, por eso hay que trabajar al control del asma. Los asmáticos tienen una respuesta inmune antiviral deficiente y retardada, con menor respuesta de interferón, alfa, beta y gamma. Perdón. Y a menor interferón, mayor severidad de las exacerbaciones. Miren cómo esta diapositiva con estos 4 puntos resalta o muestra un camino de relación fisiopatológica absolutamente claro entre los procesos virales y los pacientes asmáticos. Pero en el tema de no nos debemos resignar, llegó el momento de pasar de la prevención de la enfermedad respiratoria a la promoción de la salud respiratoria. Miren cómo con 2 enfermedades crónicas, que es lo que he mostrado hasta ahora, necesitamos trabajar de modo muy importante el tema de lograr la salud respiratoria, de no entender como que las personas se infectan. Y ahora pasemos a los temas infecciosos. Vamos a revisar este boletín, el boletín número 40 del año 2019 del Instituto Nacional de Salud Colombiano. Miren esto tan interesante. 5.196.000 consultas ambulatorias y urgencias por infección respiratoria aguda. Pero lo dramático es que de estos 16.524 pacientes, el año anterior requirieron cuidado intensivo. Entonces, miren las cifras de las que estamos hablando, y de estos pacientes, los mayores de 60 años vienen en pleno aumento de la situación, por encima de lo esperado el año anterior, que es este diferencial que tenemos aquí. Nuevamente los ancianos golpeados por esa situación. Y cuando hacemos tasas ajustadas de muerte por infección respiratoria aguda en Colombia, esto se deriva de los mismos datos anteriores, tenemos unos sitios, en este caso, de aparte de los conocidos antiguos territorios nacionales, que tienen una respuesta absolutamente inadecuada a las infecciones respiratorias. Hay diferencias regionales. Ahora, estas imágenes se relacionan a todo el año 2019. Y aquí quiero que miren esto, esta línea amarilla que está acá es el umbral estacional, lo que se esperaría relacionado con lo que antes entendíamos como los picos respiratorios, y esta línea roja es el límite superior al cual se debe llegar. Los puntos negros son el año 2019. Miren cómo el año 2019 en algunos momentos se encontraba por encima de ese umbral estacional. Pero esto que les estoy mostrando son las hospitalizaciones en salas generales. Pero acá pueden mirar cómo es la respuesta a nivel de cuidado intensivo. Es mucho más dramático. Miren cómo los datos del 2019 se encuentran en algunos momentos por encima de los límites superiores, del límite superior del intervalo de confianza de 95%. De pacientes nuevamente que por infección respiratoria llegan a cuidado intensivo. Y nosotros continuamos resignados como si eso fuera parte de la evolución normal que nosotros debemos tener. Cuando lo miramos con las bacterias o con los antibióticos, no sé si ustedes conocen lo que se llamaba la estrategia 2020. La estrategia 2020 la diseñó la Organización Mundial de la Salud y dijeron, mire, eso fue desde principios del siglo XXI. Nosotros cuando hayan pasado 20 años no vamos a tener antibióticos para lograr salvar a nuestros pacientes. Y dijeron, vienen 20 antibióticos nuevos que tenemos que producir para luchar contra las bacterias. ¿Qué ha pasado luego de 20 años? No hay información clara de nuevos antibióticos, de nuevas líneas que nos estén solucionando esto que ven aquí. Esto que ven aquí es la resistencia.
En este caso, Staphylococcus aureus tiene resistencias en los datos de Bogotá. Esto es un grupo que se llama GREBO, Grupo de Resistencia Bacteriana de Bogotá. Miren cómo pasa en resistencia a oxacilina llegando al 50%. Y cuando tomamos los gram negativos, también tenemos, en este caso, Klebsiella pneumoniae resistente a ceftazidime, 35% de resistencia. Las otras no se quedan atrás. O sea, estamos en un mundo en que la solución, al parecer, no está directamente relacionada con los antibióticos por sí mismos, porque llevamos 20 años y no logramos la producción de antibióticos suficiente. Pero para mostrarles un panorama global de las enfermedades crónicas, ya no voy a hablarles más de POC, pero solo les muestro lo grande que es el segmento de POC relacionado con mortalidad. Lo que en esta diapo les quiero resaltar es esto. Miren la importancia que tiene en Colombia, cómo nos miran desde afuera en la mortalidad de las diferentes enfermedades y miren lo que hacen las infecciones respiratorias del tracto respiratorio inferior más bien. Mortalidad importantísima, con un impacto enorme. Y si nuevamente lo relacionamos con las personas de edad, nos vamos a encontrar esta publicación del Tiempo. Miren que esto fue el 7 de octubre del año 2015 y dijo, Colombia dejará de ser joven en el 2020. Yo cuando vi esta parte lo creí, esta parte que dice 2050, el 21% tendrá más de 80 años. Entonces ayer me puse a revisar la pirámide poblacional y dije, bueno, vamos a poner que 65 más ya son personas de edad y esto me sumó como un 9% si mal no estoy. Y cuando cogí las personas mayores de 80 años, esto me tomó un 0,3%. Esto significa que en el año 2050 probablemente no tendremos un 21% de las personas mayores de 80 años, pero lo que sí no hay duda es que cada vez estamos volviendo esta pirámide más una especie de tonel y cada vez estamos envejeciendo más nuestra población, lo cual nos lleva a tomar medidas de prevención para lo que nos vamos a enfrentar. ¿Y por qué lo que nos vamos a enfrentar es importante? Acá no me voy a dedicar a la parte pediátrica, el doctor Ortega lo nombrará después, pero sí a los ancianos que tienen toda esta situación que ven a la derecha, disminución de las células B nativas, acumulación de células de memoria B, son una serie de problemas relacionados finalmente con que la médula ósea donde se generan nuestras defensas se va llenando de grasa con el paso de los años y eso lleva a una inmunosenescencia. Las defensas de las personas en la medida en que pasan los años comienzan a disminuir y se parecen, bueno, en la no capacidad de respuesta a lo que tienen los neonatos. Por otro lado, cuando lo hablamos específicamente de la relación con neumococo, nos vamos a encontrar que hay una serie de situaciones que facilitan que el neumococo llegue a la vía aérea y esa situación son aumento de interleuquina 6, descenso de la interleuquina 1. Por otro lado, hay descenso de la fagocitosis en una mirada general a los pacientes y todo esto termina facilitando la llegada del neumococo. Aquí tenemos la vía aérea de unos ancianos de 20 meses. Estos son epitelio de nasofaringe de ratones que tienen 20 meses de edad. Ya están viejitos. Los ratones, como casi nadie sabe, tienen una duración máxima de 3 años en un caso extremo, pero en general no duran más de 2 años de vida. Y estos azulitos que están aquí son neumococos. Entonces muestra cómo en esos epitelios de los ratones ancianos la probabilidad de crecimiento del neumococo es muchísimo mayor. Pero para eso tenemos todas estas sugerencias del CDC que nos muestran claramente cuándo vacunar y que la vacuna es parte de la solución y la combinación de Prevnar con Pneumovax. Y uno debería tener a todas nuestras personas de edad protegida, a todos los que tienen comorbilidades, como lo muestra la parte de arriba, protegidos. Mas, sin embargo, cuando hacen un análisis de los pacientes de edad que están vacunados, nuevamente caemos en el fracaso de la protección. Llevamos 100 años
teniendo una lucha ante neumococo y el resultado clínico realmente de protección no es el esperado. Necesitamos encontrar otras soluciones a esta problemática. Y ya en la recta final de la presentación, tenemos que mirar algo que nos va a llamar la atención. Miren esto, número de casos de neumonía. Aquí en este número de casos podrán ustedes imaginar a qué año corresponde esto. Acá lo pueden ver a la derecha. 2020, los casos de neumonía se cayeron desde el momento en que comenzó la pandemia o llegó la pandemia en Colombia. Venía sostenido, el número de casos de neumonía había sido similar entre los años 2018 y 2017, incluso más atrás venía sostenido de forma igual, pero miren la gran diferencia que se presentó aquí. Esa gran diferencia está relacionada con el hecho de que tenemos distancia social, que nos lavamos las manos, que usamos tapabocas. Es claro que si actuamos en esta línea, vamos a tener control de las infecciones respiratorias. Pero ustedes y yo sabemos una cosa. Cuando se pregunta, ¿todo el mundo no va a ser igual? La verdad, yo creo que el mundo va a ser igual. Y que hay una serie de acciones o de juicios y una fragilidad en la memoria de las personas que llevan a que se nos vaya a olvidar pronto, cuando la pandemia pase, todo el impacto que nos produjo. Por eso tenemos que buscar todas las alternativas para encontrar solución a lo que estamos viviendo. Entonces, acá podemos encontrar, en este caso, la distribución de virus de la influenza en Colombia 2019 y 2020. ¿Esto qué nos muestra nuevamente? Miren el comportamiento de virus de la influenza, cómo venía. Es esta positividad que ustedes ven aquí en rojo, hasta que cuando nuevamente llegó el virus de la COVID-19, se disminuyó de modo importantísimo la presencia de influenza. Y el virus que venía creciendo, y ya eso se había predecido como tal, era el virus sincitial respiratorio. Miren que venía haciendo picos a principios del año. Apareció coronavirus, y este es el comportamiento que ha venido llevando, y los demás virus cayeron a cero. Esta zona de cambio aquí se relaciona exactamente con los que describí en los procesos neumónicos. Es una zona en la cual el cambio de actitud, el cambio por parte de la sociedad generó ese descenso. Pero en esta publicación, esta es de enero de este año, publicamos la relación entre el virus sincitial respiratorio y su impacto en Latinoamérica en personas de edad. Yo no tengo ninguna duda a que a esto es lo que hay que apuntarle, a la protección de nuestras personas con más riesgo, a los que tienen inmunosupresión, a los que hacen más infección respiratoria, a los que tienen comorbilidades, para darles el tratamiento que se requiere. Por tanto, la epidemiología cambió, esa es una realidad. Esto es 2019 y esto es 2020. Tenemos el virus morado, el innombrable, generando todo este cambio de acciones y toda la tristeza que acompaña a las personas. Pero realmente necesitamos entender que las pandemias se han presentado antes. En la imagen de la izquierda tiene la descripción desde las épocas de los romanos y mucho más atrás. Aquí vienen las diferentes epidemias que nos han acompañado hasta esta que está acá, que es el COVID en China, en la parte inicial de la enfermedad. Las pandemias han estado siempre y no hemos cambiado de actitud. Miren, esto es la peste negra, la imagen de abajo, que tomó y arrasó Europa, arrasó muchos de los países del mundo, y sin embargo persisten las acciones relacionadas con la no protección. No podemos resignarnos, tenemos que encontrar solución a todo el impacto que produce la enfermedad y la infección respiratoria en todas las personas que queremos, y eso incluye nuestros pacientes. Muchos han perdido seres queridos, tenemos que generar esos cambios. Recuerden la imagen inicial, la persona que murió de fiebre española en 1918, luego de ser
el que nos ha trazado mucho del conocimiento médico. Y esta frase que no nos debemos cansar de repetir: el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Tenemos que seguir trabajando en esto y que estos conceptos sirvan de base al doctor Ortega para transmitirnos la aplicación práctica y la forma que podemos tener de luchar contra la entidad que nos ha estado arrasando durante los últimos años. Adelante. Muchas gracias, doctor Ali. Bueno, y como usted lo dice, le damos la bienvenida al doctor José Antonio Ortega Martel, como les mencioné al inicio, inmunólogo, pediatra, alergólogo, quien nos va a hablar de las bases de la respuesta inmunológica contra las infecciones y el efecto de los inmunoestimulantes. Ya han empezado a llegar sus preguntas, recuerden que es a través del chat en la parte derecha de su pantalla, su nombre, su ciudad, y nos envían la pregunta. Y recordarles muy amablemente diligenciar la encuesta al final de la reunión, porque es bien importante realmente para nosotros su opinión. Doctor Ortega, bienvenido y mil gracias. Allá en México de día, en Colombia ya muy de noche. Muchas gracias, licenciada Marcela. Muchas gracias por la invitación y gracias a todo el equipo que me permite estar aquí con ustedes hoy. Y muchas gracias al doctor Ali por la excelente revisión que ahorita nos dio un muy buen panorama sobre qué son estas infecciones respiratorias y la importancia que tienen, no solamente ahora, como él muy bien decía, sino desde hace todo el tiempo de la humanidad. A mí me toca hablar sobre dos aspectos: las bases de la respuesta inmunológica contra las infecciones y el mecanismo de acción de los inmunoestimulantes. Ya el doctor Ali nos platicó muy bien del valor de las infecciones respiratorias, entonces, bueno, ya me va a ser más fácil hablar de qué es lo que hace nuestro sistema inmunológico para poder ayudarnos contra estas infecciones y si nosotros podemos ayudarle también al sistema inmunológico para que haga mejor esta tarea. Entonces, para poder cubrir estos aspectos, dividí la plática en dos partes. En la primera, recordar un poco sobre los conceptos básicos en inmunología. Si queremos entender qué hace el sistema inmunológico en las infecciones y cómo podemos tal vez ayudarlo, primero tenemos que recordar algunos conceptos. Y después ya hablaremos de los mecanismos de acción de las inmunoestimulantes. Todos sabemos que nuestro sistema inmunológico, igual que todos los aparatos y sistemas en nuestro organismo, depende de nuestros genes y depende de la carga genética que heredamos de nuestros padres y ellos a su vez de generaciones anteriores, qué tipo de genes son los que tenemos para hacer la respuesta adecuada en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa. Pero hay otros factores que también influyen. Nuestro sistema inmunológico va cambiando con la edad y también tiene ciertas diferencias entre hombres y mujeres. Y conforme va avanzando la edad, esto también va afectando otros órganos, otros aparatos y sistemas, y esto nos va dando comorbilidades, algunas enfermedades asociadas a esa falla probable del sistema inmunológico. Y cada vez sabemos mejor de la epigenética. No solamente son los genes con los que nacemos, sino qué factores externos a esos genes los pueden modificar. Y esa es la epigenética. Y ahí la dieta, inclusive el estrés o el ejercicio que hacemos, el contacto con tóxicos como el humo del cigarro o algunos tóxicos ambientales, industriales, y en especial la microbiota pueden modificar esta forma de responder de nuestro sistema inmunológico. ¿Qué es lo que trata de hacer nuestro sistema inmunológico? Defendernos contra patógenos, esa es su principal función y a la que estamos todos enfocados a tratar de que funcione mejor. Pero también tiene que eliminar células dañadas por la inmunosenescencia que comentaba ya muy bien el doctor Ali, o simplemente porque se han vuelto neoplásicas o fueron infectadas por alguno de estos patógenos y hay que eliminar a esas células, o están funcionando en exceso y ya no queremos que funcionen en exceso y tenemos que eliminarlas. Sin embargo, este es un equilibrio difícil, porque dentro de esos potenciales patógenos también están los amigos, está nuestra microbiota, y el sistema inmunológico tiene que saber cuándo es un amigo, cuándo es un enemigo. Y dentro de las células que se dañan y queremos eliminarlas, también podemos tener células neoplásicas, pero también podemos empezar a responder hacia antígenos propios y empezar a tener respuestas autoinmunes, sobre todo más frecuentes conforme va avanzando la edad. Entonces, no es una tarea fácil en el sistema inmunológico tomar estas decisiones y lo mismo que
que una gran orquesta dirigida por un gran director tiene que tomar decisiones sobre qué hacer con cada uno de los estímulos que se va encontrando. Y nuestra respuesta inmunológica tiene que funcionar así, bien coordinada en un buen concierto, donde a veces predomine un órgano, una célula sobre otras, un instrumento musical sobre otras células, pero a veces puedan tocar todas al mismo tiempo la misma sinfonía. Por eso artificialmente dividimos nuestro sistema inmunológico primero en la inmunidad constitutiva, que realmente no es una respuesta porque siempre está activa, no necesitamos preguntarle nada, no necesita responder. Y por ejemplo, nuestras barreras en la piel y en las mucosas como se ve en el video, pueden expulsar a muchos microorganismos o agresores. La inmunidad innata sí es una respuesta, tenemos que activarla y la podemos activar de muchas maneras, pero es una respuesta inespecífica. Sí puede reconocer fragmentos, por ejemplo, de microorganismos que platicaremos ahora, y esos fragmentos pueden activar a muchas de nuestras células para empezar a liberar señales de ayuda. Y estas señales de ayuda, estas citocinas, pueden atraer, por ejemplo, a fagocitos, células devoradoras, que puedan comer y destruir a esos microorganismos. Pero esta es una respuesta rápida, pero inespecífica. También tenemos otra respuesta mucho más específica, aunque algo más lenta, que es la inmunidad adaptativa. Ahora estos macrófagos no solamente comen y destruyen, sino que presentan partes de lo que se comieron. Y esos fragmentos que presentan hacia los linfocitos, si tenemos linfocitos que tengan receptores adecuados para reconocer lo que esta célula está presentando, empezamos a hacer ahora una respuesta más específica, pero cada vez más intensa porque nos va a dejar células de memoria. Y ahí participan linfocitos T cooperadores para poder ayudar a otras células a activar respuestas y sobre todo a los linfocitos B para que estos linfocitos B que reconozcan al mismo antígeno, esta respuesta es específica, empiecen a producir anticuerpos también específicos contra ese mismo antígeno, contra ese mismo estímulo que fue presentado inicialmente. Así se va coordinando nuestro sistema inmunológico en diferentes formas de inmunidad, la inmunidad constitutiva, nuestras barreras siempre presentes y que esperamos que funcionen muy bien, pero también la inmunidad innata en una respuesta rápida, la inmunidad adaptativa en una respuesta más lenta, pero que es mucho más específica y con las células de memoria cada vez se puede acelerar más esa respuesta adaptativa y hacerla cada vez más eficiente. Hay muchos componentes de estas dos formas de respuesta, la innata y la adaptativa, pero para poder entrar a los mecanismos de acción de los inmunomoduladores, inmunoestimulantes, en la innata tenemos que recordar un poco qué son los péptidos antimicrobianos, los receptores tipo TOL y los interferones tipo 1. Y en la inmunidad adaptativa, qué papel tienen las células dendríticas, los linfocitos T cooperadores y los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Los péptidos antimicrobianos, como las defensinas, como uno de sus mejores representantes, pero hay muchos más péptidos antimicrobianos, son realmente antibióticos naturales. Son moléculas que pueden destruir las paredes de muchas bacterias y son útiles tanto contra bacterias gram positivas como gram negativas, y no solamente bacterias, también pueden destruir envolturas de los virus, algunas paredes de los hongos, inclusive protozoarios y hasta células neoplásicas. Y no solamente perforan para destruir esas membranas, sino que al entrar al interior de estas células pueden tener efectos de inmunomodulación. Pueden detener el crecimiento de muchos microorganismos, pero también pueden tener efectos en otras células inmunológicas, activarlas y atraerlas, quimiotaxis, o pueden inclusive ayudar a detener respuestas inflamatorias exageradas y empezar a hacer respuestas de reparación de los tejidos. Son clave los antibióticos naturales, estos péptidos antimicrobianos, para empezar a defendernos contra agresores y reparar ese daño que hayan quedado. También en la inmunidad innata tenemos estos receptores tipo TOL que reconocen PAMs o DAMs. Los PAMs son esos patrones moleculares asociados a un patógeno, formas moleculares que en la evolución hemos aprendido, o nuestras células han aprendido, que pueden tratarse de algún patógeno, pueden ser parte de algún patógeno, de algún agresor. Y los DAMs son patrones moleculares, pero asociados a daño, asociados a peligro. Cuando nuestras células explotan, se dañan, se liberan muchas sustancias, muchas moléculas que no deberían de estar fuera de las células y funcionan como una señal de alarma también para activar respuestas inmunológicas. Y todo esto tiene que ser reconocido por estos receptores que les llaman receptores tipo TOL.
TLR. Y tenemos más de 11 tipos unidos a las membranas, tanto externas como internas de nuestras células. Cuando estos receptores tipo TOL, cuando estos TLR reconocen alguno de estos PAMs o DAMs, empiezan a activar a una serie de enzimas intracelulares, por ejemplo, para activar la producción de genes proinflamatorios. Y esta es parte de esa respuesta inflamatoria que queremos que se dé para que respondamos contra un patógeno. Pero también en especial pueden activar otro tipo de enzimas y proteínas para la producción de interferones como este IRF3. Y en esa producción de interferones se producen interferones tipo 1, como el interferón alfa y el interferón beta, que son muy importantes para mantener un estado antiviral. Para podernos ayudar a defendernos contra muchos virus, estos interferones, de ahí viene su nombre, interfieren con la replicación de los virus adentro de las células. Entonces son muy importantes los interferones para que la célula que está infectada ya no sirva como fábrica para producir más virus, pero además las células que están cercanas reciben también esas señales de los interferones, alfa y beta, para bloquear sus puertas, para que no sigan entrando virus a ellas y no se dañen. También estos interferones pueden tener efectos en otras células, también inmunológicas, en células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, preparándolos para esta respuesta contra estos virus o algún otro microorganismo que esté causando problemas. La inmunidad innata es muy importante para hacer todas estas funciones, pero también tenemos el otro extremo, la inmunidad adaptativa, y quizá el polo o el puente de unión entre los dos extremos es justamente la célula dendrítica. Esta célula que vimos que atrapa a los antígenos, los procesa y los presenta a un linfocito T que pueda reconocerlo y que también reciba una buena coestimulación a través de estas células dendríticas. Y hay moléculas importantes para esa coestimulación, el CD80, el CTLA4, que pueden ser tanto positivas como negativas para activar o para inhibir a los linfocitos T que reconocen al antígeno. Y en este equilibrio de activar o inhibir a estos linfocitos, vamos tomando decisiones de qué queremos que haga este linfocito, si es un T cooperador o si es un T citotóxico, o inclusive si queremos que se quede como un linfocito T de memoria. Dentro de los tipos de linfocitos T hay muchas opciones y en los patrones de linfocitos T cooperadores, los TH1 son muy importantes para activar macrófagos y linfocitos T citotóxicos, sobre todo para reconocer y destruir células, por ejemplo, infectadas por virus o algunas bacterias y hongos. Los TH2 son muy importantes para la producción de anticuerpos IgE y los TH17 se han relacionado también con respuestas inflamatorias agudas, en especial hacia bacterias y hacia hongos, bacterias extracelulares y hacia hongos. Los linfocitos B, su principal función, producir anticuerpos y que estos anticuerpos a distancia puedan también ayudarnos en estas respuestas. Nuestro sistema inmunológico tiene que estar en equilibrios y en esos equilibrios de estar en reposo, activo y tratar de no activarse demasiado, porque corre sus riesgos. Si se activa demasiado es un mecanismo de hipersensibilidad que a la larga nos puede dar algún daño. Pero si siempre se mantiene en homeostasis, pues tampoco es ideal. Necesitamos a veces activarlo para que responda hacia un agresor o que se active más bien para tolerar algo que queremos que no responda. Por ejemplo, en los mecanismos de tolerancia podemos tolerar algunos antígenos de la dieta o antígenos propios. Y en los mecanismos de homeostasis, de activarse y regresar a la homeostasis, controlar infecciones, eliminar células, los objetivos que dijimos del sistema inmunológico. Y tratar de no caer en una respuesta exagerada, como una respuesta alérgica hacia algo inofensivo o autoinmune hacia algo propio. Y si damos demasiada tolerancia a nuestro sistema inmunológico, también podemos escaparnos de eliminar algunas células neoplásicas y tener el riesgo de que se desarrolle un cáncer. Bueno, esos son los conceptos básicos que es bueno recordar para poder entender el siguiente punto, que es dónde creemos que actúan estos inmunomoduladores, y ahora también explicaremos por qué no son solo inmunoestimulantes algunos de ellos. Sabemos que hay una relación muy importante entre la microbiota y nuestras propias células, y a veces es difícil ahora decir qué somos, porque somos mucho más células de la microbiota y sobre todo genes de la microbiota que las células y genes que tenemos humanos. Y hay diferencias en esta microbiota en cuanto a la genética, no solo de los mismos microorganismos, sino también de nuestras propias células y cómo interactúan de alguna manera los genes de ambos grupos.
también en cuanto a sexo entre hombres y mujeres y cómo van variando la microbiota en cuanto a la edad y también en cuanto a la dieta y otros factores externos. Y las moléculas que se producen por la microbiota, por ejemplo, que vive en el intestino, no solamente es la del intestino, tenemos microbiota en muchos otros sitios, sobre todo en esas barreras, piel y mucosas, pero en el intestino quizás es donde tenemos la mayor cantidad y diversidad de esta microbiota. Y las moléculas que produzcan pueden pasar la barrera intestinal y llegar mucho más lejos a otros órganos. Pero también dentro del intestino podemos tener un equilibrio o una comunicación entre los mismos microorganismos que viven en esa microbiota. Ahora sabemos que los productos, sobre todo de la microbiota, que pueden ser de muchos tipos, quizá uno de los más estudiados, sobre todo en alergias, son los ácidos grasos de cadena corta, ayudan muy bien para la activación de las células T reguladoras, igual que el polisacárido A. Pero hay otros productos, otros componentes de esta microbiota que pueden también viajar hacia otras partes y tener efectos en el metabolismo óseo o inclusive en cómo se mantienen nuestros vasos sanguíneos y también una función importante a nivel del sistema nervioso central. Y estos efectos realmente se vuelven sistémicos. La microbiota son células vivas. Cuando damos nosotros un inmunoestimulante, como estos lisados bacterianos, no son células vivas, ya son fragmentos, son lisados de estas bacterias, y estos fragmentos, estos lisados, estos fragmentos bacterianos, se pueden comportar como PAMs, como patrones moleculares asociados a un potencial patógeno para empezar a activar al sistema inmunológico a través de los receptores tipo TOL que platicamos, pero también a través de células transportadoras como las células M en el epitelio intestinal que pasan estos fragmentos hacia macrófagos y a otras células dendríticas o directamente por las células dendríticas que pueden estar probando, sensando el medio externo en esa luz intestinal. Todo esto va a ir activando a diferentes células, va a ayudar a que los linfocitos T cooperadores puedan producir sustancias que activen a los linfocitos B, en especial para la producción de anticuerpos IgA, que son los más importantes quizá en las mucosas, y luego estos linfocitos viajen a través de ganglios linfáticos, lleguen al torrente sanguíneo y pueden llegar a muchos otros sitios como algunas otras mucosas como la respiratoria y ahí esos linfocitos seguir produciendo anticuerpos y otras moléculas. A esto se le ha llamado el tejido linfoide asociado a mucosas y cómo puede haber una comunicación entre todos ellos. Las decisiones que se toman en la mucosa intestinal pueden afectar también otras mucosas, mucosa urogenital, mucosa oral y la mucosa respiratoria. Puede también tomar estas decisiones que se llevaron en la mucosa intestinal. En este artículo, la doctora Espósito y su grupo hacen una muy buena revisión de cuáles son los efectos, tanto a nivel de intestino como a nivel de pulmón, de varios de estos inmunomoduladores, el OM85, el pidotimod, el ribomunil, un lisado mecánico y otro lisado bacteriano químico. Y con estos ven cuáles son los potenciales mecanismos de acción que cada uno tiene al estimular a este sistema de tejido linfoide en mucosa intestinal y poder hacer a distancia una estimulación sobre la mucosa respiratoria. Como se comentaba al principio, el OM85 es uno de los que más se ha estudiado en sus mecanismos de acción y en el caso de la inmunoestimulación se ha visto que puede activar la inmunidad innata, sobre todo aumentando la producción de péptidos antimicrobianos, ayudando a la quimiotaxis, a atraer a los neutrófilos al sitio donde queremos que nos ayuden en la defensa, y mucho a través de quimiosinas, diferentes tipos de quimiosinas que también nos pueden ayudar a atraer a esas células hacia el sitio inflamatorio. Activan a células citotóxicas, también como los asesinos naturales, NKs, y a los monocitos, macrófagos, neutrófilos para que mejoren la fagocitosis. Y también la producción de citocinas antivirales, como los interferones tipo 1, como los interferones beta. Y todo esto se traduce en una mejor respuesta contra diferentes tipos de patógenos. En las células presentadoras de antígenos, este OM85, hay estudios que demuestran que aumenta la maduración de células dendríticas y mantienen un estado de prealerta contra las infecciones. Aumenta las citocinas que pueden ayudar tanto en la respuesta innata como en la respuesta adaptativa y mejoran la interacción entre las células inmunológicas. Y en el otro extremo, en la inmunidad adaptativa,
en los linfocitos hay mejor interacción entre células dendríticas y linfocitos T, aumenta la cantidad en especial de T citotóxicos, TH1 y la producción de interferón ahora gamma, el tipo 2, y aumenta también la activación y la función de linfocitos B a través de diferentes citocinas y moléculas que les permiten madurar mejor y producir más anticuerpos, sobre todo IgG y también IgA secretoria en saliva y en las vías aéreas. Todo esto nuevamente es una mejor respuesta contra patógenos. Pero ¿qué tan importante es esto en la clínica? Hay varios metaanálisis, quizá uno de los más conocidos es el de la doctora Del Río Navarro y su grupo, donde ellos encontraron en este metaanálisis que la reducción en general con el uso de OM85 era de un 36% en pacientes, en niños con infecciones respiratorias recurrentes. Y esto puede sonar mucho, puede sonar poco, pero si nos imaginamos que es un niño que probablemente tiene una infección cada mes, 12 infecciones al año, o tal vez una infección cada 2 meses, una infección, 6 infecciones al año, el uso de este OM85 y la reducción de un 36% en sus infecciones significa tener 7 o 4 infecciones al año. Entonces no llegan al cero, no es una forma de quitar por completo las infecciones, pero sí de reducir el número de estas infecciones, tanto bacterianas y veremos que también virales. Y no solamente eso, sino también ayuda a disminuir la gravedad de infecciones, a disminuir el uso de medicamentos, las complicaciones que se pueden presentar y también ahora se le está dando mucho énfasis, como comentaba también ya el doctor Ali, sobre las sibilancias y en especial en los niños para el desarrollo o no de asma. En el control de las infecciones es importante hacer una respuesta inflamatoria para eliminar a este microorganismo, a este agresor, pero en esa defensa podemos causar daño inflamatorio. Entonces también es importante controlar para regresar a la homeostasis y reparar los tejidos y mantenernos en un estado de prealerta. Y en especial en los pacientes atópicos esto puede ser un problema porque, por ejemplo, algunos virus como el rinovirus pueden activar muy bien la respuesta con interferones tipo 1 para tratar de detener al virus, aunque ya comentó también muy bien el doctor Ali que puede estar disminuida esta respuesta en alérgicos, pero por otro lado también puede activar a los factor nuclear kappa B y otras vías proinflamatorias, exacerbando la inflamación que ya de por sí tal vez era causada por el alergeno. Entonces, así como es importante la inmunoestimulación, también es muy importante la regulación, detener ese daño antes de que se vuelva tan complicado. Y hay algunas evidencias, ya varios estudios que han encontrado evidencia sólida de que el OM85 puede tener un efecto en esta inmunorregulación. Puede aumentar la cantidad de células dendríticas, ahora tolerogénicas, que induzcan a los linfocitos T a volverse reguladores y que disminuya la cantidad de linfocitos TH2. Esta menor respuesta a TH2 nos va a ayudar sobre todo para mejorar a un paciente alérgico y en ese equilibrio TH1-TH2 poder aumentar todavía más las citocinas TH1 contra los virus y al mismo tiempo aumentar citocinas T reguladoras que nos ayuden a disminuir la inflamación de las vías aéreas como la interleucina 10 lo hace. Y eso se traduce en menor daño en los tejidos por esa respuesta inflamatoria. Esa inflamación en las vías aéreas con el OM85 se ha visto que se disminuye el infiltrado inflamatorio celular, tanto de eosinófilos, neutrófilos, macrófagos y también linfocitos T y B, aumentando las poblaciones de T reguladores con la producción de interleucina 10 y disminuir la hipersecreción y tal vez el remodelado a largo plazo. Y esto sería muy importante para los pacientes, en especial con asma. Los patrones o los tipos de inmunoglobulinas que se producen en asma alérgica y en rinitis alérgica son de predominio IgE. Y en estudios en ratones, en modelos murinos, ellos no producen IgE, producen IgG1 y se ha visto que se disminuye también con este lisado bacteriano. Y en los modelos humanos se ha visto una disminución en la producción de anticuerpos IgE. Este artículo es clave, apenas se acaba de publicar este año y hace un muy buen resumen la doctora Ballarini con su grupo sobre cuáles son los efectos que tienen estos lisados bacterianos orales, cuál es el papel para la inmunomodulación y cómo pudieran ser no solamente una defensa, una forma de activar nuestra defensa contra las bacterias de las que está hecho este lisado, sino también inclusive contra otros microorganismos tan diferentes como los virus.
Y este artículo yo les sugiero que lo puedan revisar con calma, es abierto, se puede descargar fácilmente y primero nos da un buen repaso de por qué los niños menores de 3 años de edad tienen más infecciones, cuál es esa inmadurez fisiológica que presenta su sistema inmunológico y cómo tanto en células dendríticas como en linfocitos T, células NK, pero también linfocitos B, patrones TH1, TH2, la cantidad de células T reguladoras, linfocitos T citotóxicos e inclusive los neutrófilos polimorfonucleares, todos tienen cierta inmadurez en su funcionamiento. No les falta nada, sino simplemente experiencia para funcionar cada vez mejor. Pero en ese tiempo de esa inexperiencia, tal vez que van mejorando en esos primeros 3 años de vida, las infecciones respiratorias se vuelven mucho más frecuentes. Y ahí es donde los lisados bacterianos orales pueden ayudar para madurar o ayudar a la maduración de esta respuesta inmunológica en la mucosa intestinal y de alguna manera educar a las otras mucosas como la mucosa respiratoria para que puedan responder más eficientemente contra un agresor, pero sin causar una inflamación tan deletérea hacia los tejidos. También en ese artículo nos dan un buen resumen de cuáles son hasta ahora los mecanismos de acción, qué efectos tienen tanto de inmunoestimulación como de inmunorregulación en células dendríticas, en monocitos y macrófagos, linfocitos B, células bronquiales del epitelio bronquial o también en especial en esas células T reguladoras y los cambios que se hacen. ¿Por qué podemos pensar que pueda haber esta respuesta antiviral de un lisado bacteriano si no contiene nada de virus? Bueno, ya vimos que estos lisados bacterianos pueden activar la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa y también una forma de regular el sistema inmunológico. Al activar la inmunidad innata, aumentan la producción de beta-defensinas y la producción de interferones, tanto alfa como beta. Y platicamos al principio que esto no es solamente útil contra las bacterias, sino también contra virus y otros microorganismos. Activan la inmunidad adaptativa y esto va a ayudar, en el caso de estos lisados, a mejorar la cantidad de linfocitos TH1. Y esto es importante en los primeros años de vida porque los niños nacen con un desequilibrio, con menor TH1, mayor TH2, porque es un equilibrio natural para que durante el embarazo no se rechacen tejidos fetales, pero tienen que recuperar nuevamente esa población TH1 y aumentarse. Estos lisados bacterianos orales pueden ayudar a esa recuperación, esa maduración más rápida. Y además los TH1 pueden ayudar a los linfocitos T citotóxicos a tener un mejor efecto antiviral, localizar y destruir células infectadas por un virus. Pero si se destruyen demasiadas células, la respuesta puede ser deleteria, podemos tener una respuesta demasiado agresiva, y para eso están los linfocitos T reguladores con la interleucina 10 para controlar esa respuesta. Esto se ha demostrado ya en ratones, como en estos modelos experimentales se pueden infectar a los ratones con virus de influenza, comparados con un grupo control, a uno se le da el lisado y al otro no, y se ha visto que el que recibe el lisado bacteriano tiene menor carga viral y menor daño inflamatorio. Pero luego en este modelo a los ratones, a los dos grupos, se les agrega ahora una infección por bacterias, Klebsiella o Streptococcus. Y se ha visto que también esos lisados protegen no solamente contra el virus y el daño viral, sino también, o de la inflamación en el virus, por el virus, sino también contra esa superinfección bacteriana. Y también en modelos murinos se han sensibilizado ratones con una proteína que es muy alergénica, la ovoalbúmina, y en los ratones que reciben el lisado bacteriano se ha visto un aumento de células T reguladoras con una menor cantidad de citocinas TH2, menor cantidad de eosinófilos y además y de IgE, y además una mejor respuesta a los esteroides inhalados en este modelo de asma que se puede hacer en los ratones, sensibilizándonos con ovoalbúmina. Entonces, los lisados bacterianos también nos pueden dar una mejor respuesta hacia los alergenos, otra vez en la inmunidad innata, en la adaptativa y en la forma de regular la respuesta. En la inmunidad innata, si ayudamos a que haya menos infecciones virales, vimos que los virus son un desencadenante muy frecuente de los problemas alérgicos en los pacientes. Y también disminuye la cantidad de células que puedan causar daño grave en el epitelio, como son los eosinófilos, que comentó también el doctor Ali. En la inmunidad adaptativa, el disminuir a los linfocitos TH2 también ayudará a que haya menos IgE y nuevamente la regulación
con linfocitos T reguladores y citocinas antiinflamatorias, nos pueden ayudar a disminuir ese daño inflamatorio. ¿Qué tan importante puede ser para un niño en esos primeros años de vida para que probablemente no desarrolle sibilancias recurrentes y finalmente asma? Se está estudiando apenas en un muy grande estudio que lleva la Universidad de Arizona con el doctor Fernando Martínez, que empezó ya en el 2014, pero se calcula que va a terminar aproximadamente en el 2023 los primeros datos y probablemente todo el estudio hasta el 2024. En este estudio, durante 2 años se les está dando a niños comparados entre el grupo activo y grupo control, se les está dando este lisado bacteriano 10 días cada mes durante 2 años. Y estos niños de alto riesgo por antecedentes familiares o por tener dermatitis atópica, se ve cuántos de ellos van a desarrollar realmente sibilancias y finalmente asma, y si va a haber alguna diferencia entre ambos grupos. Va a ser interesante qué es lo que nos digan en esos estudios. Sabemos que la respuesta inmunológica con estos lisados bacterianos puede activarse muy bien la respuesta innata y puede activarse y regularse muy bien la respuesta adaptativa. Y este doble mecanismo nos puede ayudar no solamente contra bacterias, sino también contra virus, probablemente contra otros microorganismos, para estimular la respuesta y al mismo tiempo regular la respuesta. Y en la protección contra infecciones, el equilibrio y la modulación de la respuesta inmunológica, tanto innata como adaptativa, que puedan darnos estos inmunomoduladores, nos pueden ayudar a primero estar preparados para que si llega un patógeno, respondamos tempranamente hacia ese patógeno, pero al mismo tiempo controlemos la inflamación para que la misma respuesta inflamatoria no nos cause más daño. En conclusión, los inmunomoduladores son una estrategia útil para disminuir la frecuencia y la gravedad de infecciones y sobre todo este daño inflamatorio en pacientes con infecciones recurrentes, pero no excluyen el que el paciente tenga que mejorar sus condiciones higiénicas, disminuir factores de riesgo que puedan afectar a su sistema inmunológico y también descartar una inmunodeficiencia que a veces no sabemos si las infecciones pueden ser parte de una inmunodeficiencia primaria o tal vez secundaria por algún otro factor, y dentro de ellas también las enfermedades alérgicas. Ese esquema que vimos del sistema inmunológico es clave en los primeros 3 años de vida, cómo se va desarrollando, y ahí nuevamente influyen factores genéticos y epigenéticos. Pero las vacunas que se administren en los niños, y no solamente en los niños, también en los adultos, vacuna, como ya comentó el doctor Ali muy bien, la vacuna de neumococo, la vacuna de influenza y otras vacunas nos van a ayudar para esa función del sistema inmunológico. Pero además una nutrición equilibrada, mantener una buena salud mental y un ejercicio constante, idealmente supervisado, serán clave para mejorar nuestro sistema inmunológico y evitar lo más posible los tóxicos, ayudar a controlar enfermedades crónicas y, si es necesario, algún complemento vitamínico cuando no se pueda o en épocas de la vida donde la nutrición no sea la más adecuada. Y dentro de todo este panorama pueden entrar también estímulos como los prebióticos, los probióticos, inclusive derivados del timo, y también estos lisados bacterianos para ayudar a ese equilibrio del sistema inmunológico. Yo les agradezco nuevamente la atención a esta plática. Sabemos que la inmunología tiene muchas cosas que todavía no conocemos. Ya conocemos muchos aspectos y cada vez vamos entendiendo mejor células y moléculas, pero hay muchas otras cosas que todavía tenemos que apasionarnos en encontrar el significado y tal vez acercarnos a la verdad en la respuesta inmunológica. Este es mi correo electrónico y nuevamente agradezco a todos los organizadores por haberme invitado a estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctor Ortega, muchas gracias. Les voy a dar los saludos, les mandan saludos desde Tegucigalpa, Perú, México, Jamundí Valle, Medellín, Cali, Ciénaga, Magdalena, Yopal, Cúcuta, que nos han acompañado en este momento. Tenemos 2 preguntas, una del doctor Jorge de Tegucigalpa, nos pregunta, creo que es para el doctor Ortega, no sé si el doctor Ali tenga algo que comentar. ¿Está de acuerdo con el uso de Broncovaxón al inicio de síntomas en todo paciente asmático COVID positivo? Muchas gracias, muy buena pregunta. Gracias por todos los saludos y ojalá que algún día podamos estar en todos estos sitios saludándonos de mano todos.
Es muy buena pregunta. Realmente ahorita no hay ninguna recomendación que tenga evidencia científica de que se pueda usar broncovaxón o cualquier otro lisado bacteriano o cualquier otro inmunoestimulante o inmunomodulador para esta enfermedad, para el COVID-19. Realmente no hay evidencia científica sólida, no hay ninguna autorización oficial para usarlo. Entonces, bueno, la respuesta sería fácil, no, ni en un paciente asmático ni en una persona no asmática. Sin embargo, el mantener en las mejores condiciones un sistema inmunológico y en especial en un paciente que ya tiene problemas de asma, pues siempre será la mejor estrategia para enfrentarse contra cualquier infección. Entonces, como comentaba, me parece el doctor Ali, el asma puede ser un factor de riesgo, sobre todo cuando es asma que no está bien controlada. Y aunque este virus en especial parece no estar atacando tanto como otros, como influenza y otros virus a los pacientes con asma, pero de todas maneras, mientras mejor controlada esté su asma, será mejor su respuesta hacia este y otros virus. Y bueno, yo creo que ahí sí podría tener un papel, pero no en específico contra el COVID-19 o la enfermedad por este coronavirus. Yo quería comentar, llevo 4 meses en la lucha porque no se formulen medicamentos para la COVID sin que exista un sustento, un análisis, un proceso fisiopatológico fuerte. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a la relación fallida con hidroxicloroquina, con acitromicina, con la poca evidencia de ivermectina. Entonces, broncovaxón tiene fortaleza en todo lo que describió el doctor Ortega y realmente no podemos apoyar y no vale la pena utilizarlo para lo que no tiene ninguna evidencia de demostración ni claramente fisiológica, porque el comportamiento del SARS-CoV-2 ha mostrado que es diferente a todo lo que conocemos de las enfermedades virales y por tanto, pues coincido absolutamente en que no es el momento de su utilización. Muchas gracias, doctores. Preguntan en Bogotá a la doctora Lisa. En el marco de la pandemia, ¿cuándo deberíamos iniciar esquema de inmunoestimulante en población pediátrica? Bueno, creo que está muy relacionada con la primera pregunta. Ahora no solamente en un paciente con asma, sino también en pediatría. Creo que todavía sería la misma sugerencia. No hay ningún estudio científico que demuestre que puede ser útil esta inmunoestimulación contra el virus. Pero tener en las mejores condiciones posibles el sistema inmunológico nos va a ayudar contra muchas infecciones. Entonces, bueno, la recomendación yo creo que no es esperar a una pandemia para mejorar nuestro sistema inmunológico, sino siempre estar preocupados por hacer lo mejor posible porque el sistema inmunológico esté en las mejores condiciones. Doctor, hay una pregunta de la doctora Diana en Cali que va muy en línea con esta y es si sería útil usar OM85 en niños asintomáticos que se encuentran en cuarentena. Si se quiere tener, digamos, igual, no como una certeza de que va a ayudar a evitar el virus. Yo creo que tienen que seguir las medidas de higiene recomendadas intensamente, todas las medidas de protección que conocemos o que tratamos de seguir contra este coronavirus se tienen que seguir. No está prohibido usarlo, digamos, no hay una contraindicación tampoco para que en un niño se use, pero no pensando que va a ser el que nos va a defender probablemente contra este virus, pero pues que esté en las mejores condiciones su sistema inmunológico, nuevamente creo que sería bueno, pero no como una recomendación específica para este virus. Perfecto, doctor. Nos pregunta la doctora Verónica en Bogotá. ¿En pacientes con diagnóstico de AME puede utilizarse tempranamente para evitar las infecciones respiratorias? No estoy seguro qué significa AME, ¿es esclerosis lateral? No. No sé. De pronto ahora sí nos ayuda, doctora, en el chat y la volvemos a retomar más adelante. Nos pregunta la doctora Andrea desde Ciudad de México. Aunque no es el tema de la charla, ¿podría OM85 ser útil en casos de dermatitis atópica? Es una Perdón, AM es atrofia muscular espinal. Ok, perfecto.
la verdad no tengo yo experiencia en atrofia muscular espinal en especial y qué efecto podría tener el inmunoestimulante o inmunomodulador. Yo creo que, bueno, si es una persona que por sus condiciones neuromusculares tiene menor movilidad de su caja torácica, más problemas con el manejo de secreciones, probablemente sí, como un inmunomodulador, inmunoestimulante puede ayudarlo a tener menos infecciones recurrentes. Sin embargo, no conozco sinceramente ningún estudio donde se haya valorado en este grupo en especial. Perfecto, doctor. Nos pregunta el doctor Antonio Vallejo desde Tegucigalpa. ¿En qué casos podríamos utilizar OM85 de forma continua y por cuánto tiempo? Bueno, ahí es una pregunta que yo creo que el estudio Orbex que está haciendo el doctor Martínez en Estados Unidos va a dar yo espero, mucha luz para ver cómo se puede manejar. Tradicionalmente siempre se ha manejado 10 días cada mes por 3 meses y en algunos esquemas hasta 6 meses, pero nunca se ha utilizado como en este estudio cada mes durante 2 años. Entonces, bueno, uno de los objetivos secundarios del estudio también es eso, ver si realmente hay alguna diferencia, a partir de qué momento puede realmente tener algún efecto preventivo sobre infecciones y estas infecciones que puedan estar influyendo en las sibilancias. Y bueno, cuando tengamos ya los resultados de ese estudio, muy probablemente podamos tener más información sobre esto. Mientras tanto, yo creo que debemos de seguir las recomendaciones del laboratorio y por lo menos en México la recomendación es 10 días cada mes, 3 meses. Se puede repetir cada año y muchos, por ejemplo, en Italia, la doctora Espósito siempre nos comenta que ella lo hace en el otoño, antes del invierno, para tratar de que las infecciones más recurrentes que son en invierno se puedan ayudar a prevenir si se da 3 meses antes en el otoño. Muchas gracias, doctor. Y va en línea con la pregunta que hace la doctora Nubia Pereira, pero les manda saludos, que muchas gracias, que excelente sus ponencias. Pregunta el doctor Edwin en Bogotá. Doctor Ortega y Ali, buen día, excelentes presentaciones. Pregunta para el doctor Ortega. ¿Tiene estadísticas propias o sus colegas en México de pacientes sibilantes que hayan superado el riesgo de asma o mejora de sibilancias con el uso de Broncovaxón? No, en especial no. Yo, algún estudio que tenga sobre el uso de Broncovaxom y las sibilancias o en un niño que tiene alto riesgo de desarrollar asma, no lo tengo. Sí hay estudios en México, pero no sobre el desarrollo de sibilancias o tal vez de asma, sino solamente sobre infecciones recurrentes. Hay un estudio muy interesante en niños que asisten a guardería, por ejemplo, y cómo los niños de guardería pueden tener menos infecciones recurrentes cuando se da ese esquema de Broncovaxom, de OM85. Pero en México, en especial sobre sibilancias, no. Hay algunos estudios, no en México, sino los estudios de RAS y de SHAP en otros países, donde sí, ellos buscaron en específico la aparición de sibilancias y en los que ya tenían sibilancias, qué tanto se reducía. Y sí, ellos vieron que había una reducción. Pero en México, que yo conozca, no. Gracias, doctor. Le mandan unos saludos especiales, doctor. El doctor Octavio César desde Cincelejo. Dice que saludo especial al doctor Ortega. Estudiaron juntos pediatría y alergia en México. Que un Muchas abrazo muy gracias. grande. Saludos al doctor Otero. Saludos. Bueno, nos pregunta el doctor Luis Humberto desde Popayán. ¿Qué criterio les merece el uso de interferón sublingual en el control del coronavirus? Yo puedo contestar eso. No, definitivamente he revisado toda la evidencia que tenga fuerza en relación con coronavirus y para nada no es un medicamento que debamos utilizar. Recuerden que en general los estudios de interferón tampoco han dado resultados fuertes, no sublingual, sino interferón colocado de modo parenteral, tampoco han dado fortaleza en tratamiento de coronavirus. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ali, no podemos recomendarlo y como él muy bien dice, los estudios no han demostrado esa eficacia todavía o hasta ahora no.
Sin embargo, hay un estudio muy interesante que sigue siendo teórico, todavía no para una recomendación, es más, todavía no lo tenemos fácilmente, no con interferones tipo 1 ni tipo 2, sino con interferones tipo 3 en gotas sublinguales. Los interferones, bueno, el interferón tipo 3 es el interferón lambda, y este interferón es muy curioso porque no tiene los efectos proinflamatorios de los interferones alfa y beta, y sí tiene el efecto antiviral. Entonces, hay algunos pocos estudios que apenas están haciendo, viendo este efecto con interferón tipo 3, lambda, a nivel de mucosa oral, pero pues, o nasal inclusive, pero no es todavía para una recomendación. Son estudios que suenan muy interesantes en teoría y que habrá que esperar sus resultados cuando ya se lleven a la clínica. Muy bien. Nos pregunta la doctora Alejandra desde Medellín. ¿Usar OM85 con probióticos podría ser complementario para estimular el sistema inmune? Yo creo que sí, y la mejor forma de tener probióticos es la dieta. Entonces, la dieta es nuestro mejor prebiótico muchas veces para que nuestra propia microbiota se mantenga lo más sana. Y una microbiota sana es cuando es diversa y abundante. Entonces, bueno, quizá todavía no hemos encontrado un probiótico en específico que sea el más importante sobre otros. Esa es la parte difícil en los probióticos, pero ayudar a que nuestra misma microbiota se mantenga bien con una buena dieta, sobre todo rica en fibra, que nos ayude a desarrollar por lo menos la parte de la microbiota que sabemos que activa las respuestas de regulación, siempre será muy recomendable. Si ya hablamos de un probiótico en específico, pues hay estudios sobre algunos lactobacilos, algunas bifidobacterias, pero todavía mucha discusión entre los grupos si realmente pueden ser clínicamente útiles y qué tan importantes son cada uno de ellos. Bueno, la doctora Elizabeth desde Bogotá. ¿Los inmunomoduladores se usan solo a nivel pediátrico o es viable para población adulta, joven y mayor? Gracias. Moduladores entendido como lisados bacterianos, claro que tienen un papel en pacientes adultos. Eso fue mucho de lo que le hice énfasis relacionado sobre todo con pacientes, enfermedades respiratorias crónicas, inmunosuprimidos y en pacientes ancianos. El papel estimulante es absolutamente bienvenido y es algo que se relaciona con el mensaje de no resignarnos a que nuestros pacientes se nos infecten de modo crónico sin tener ningún tipo de acción más allá de conductas sociales de control. Entonces, claro que sí, esto no es un tema exclusivo de la pediatría. Y los que vemos pacientes con EPOC de modo continuado, cómo las infecciones les hacen recaer y llevar a la mortalidad que describí, tienen un papel absolutamente claro. Gracias, doctora Ali. Doctor Sí, Ortega, totalmente de acuerdo. preguntan desde Buenos Aires el doctor Alberto. Felicitaciones y ¿cuál es tu experiencia con OM85 en rinitis alérgica? Muchas gracias. Saludos al doctor Alberto. Yo creo que, bueno, mi experiencia ha sido pues, buena sobre todo pensando en cuál es el mecanismo o qué es lo que yo le voy a pedir a este inmunomodulador en su efecto doble. Sí es buena en pacientes con rinitis alérgica que tienen recaídas frecuentes por infecciones. O sea, no en un paciente que es solamente un alergeno el que es el responsable, sino cuando está asociado a recaídas por algún factor infeccioso, viral o bacteriano, es buena, igual que en pacientes con asma. Y por ahí, perdón, quedó la pregunta de la dermatitis atópica que ya no contesté. Es interesante porque ahora se está investigando inclusive algunas cremas, algunos tratamientos tópicos, algunos emolientes, pero con algunos probióticos, con parte de la microbiota, para tratar de restaurar la microbiota en la piel y tener efecto. Sin embargo, no he visto estudios que relacionen a un lisado bacteriano oral con algún buen efecto para la dermatitis atópica. Yo creo que cualquiera de estas enfermedades que pueden tener un componente alérgico, aunque no siempre lo tienen, pero que lo pueden tener frecuentemente, si hay un factor infeccioso que desencadene las recaídas de uno o de otro tipo, será útil usar un inmunomodulador como estos lisados bacterianos orales para ayudar a esa respuesta.
Perfecto, doctor, muchas gracias. Preguntan desde Bogotá el doctor Rafael, ¿qué opciones farmacológicas existen para tener un sistema inmune preparado para cualquier infección? Pues bueno, yo creo que no es fácil la pregunta. Y esa era la idea del último esquema. No podemos hablar de que una sola medida es la que nos va a preparar el sistema inmunológico contra cualquier infección. No es posible. El sistema inmunológico es afortunadamente muy complejo y afortunadamente porque puede responder hacia muchos estímulos y hacia muchos factores diferentes. Entonces, bueno, no podemos decir que, por ejemplo, solamente la dieta es la importante para que el sistema inmunológico se mantenga bien. Todo lo demás que estaba en el esquema es igual de importante. No podemos decir que solamente evitar tóxicos como el cigarro o los tóxicos de la contaminación son los que nos van a mantener el sistema inmunológico bien. Y lo mismo podríamos decir de cualquier vitamina o cualquier lisado bacteriano o inclusive cualquier vacuna. Realmente todos funcionan en conjunto, hasta la salud mental y el ejercicio, para que el sistema inmunológico funcione bien. Entonces, ojalá que tuviéramos un solo medicamento, pero no lo tenemos. Y lo ideal es que sea en conjunto todo lo que hagamos integral para que el sistema inmunológico funcione bien. Yo les digo a los pacientes que el sistema inmunológico es como un jardín y ese jardín tenemos que cultivarlo todos los días. No podemos esperar a que se sequen todas las plantas y todo el pasto para ahora sí tratarlo con un solo medicamento. Tenemos que cultivar ese jardín todos los días. Yo no Así sé qué es, doctor. experiencia tendrá el doctor Ortega con eso, pero recientemente, 2, 3 años, creo que dedico el 30% o más de mi consulta de paciente crónico a hablar sobre hábitos de vida saludable, desarrollo de actividades que mejoren el sistema inmune, actividad física, incluso algunas personas, meditación, mindfulness, también pueden ayudar a generar ese equilibrio por el tema de disminuir la presión del estrés que se ha visto que genera también efectos en las defensas en términos generales. Eso es una integración de muchos factores, sin duda. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer ahora todos los médicos y en ese manejo integral, y sin llegar a los extremos a veces de medicinas alternativas, a veces no científicas, pero sí, yo creo que la recomendación de llevar una dieta equilibrada, una buena actividad física y combinado con una buena actitud mental de la manera que cada persona la quiere encontrar es excelente. Y hay muchos estudios sobre esos ejes neuroendocrinos inmunológicos que pueden demostrar eso, ¿cierto? Bueno, doctor Ali, preguntan desde Bogotá. En su experiencia en población adulta, el uso de broncovaxón previo a los picos epidemiológicos respiratorios, en especial pacientes con el POC estadio 3 o 4, ¿cuál es su experiencia? Mm, Importante pregunta para un neumólogo, eso es dar en la vena del gusto. Ahí hay que comenzar por decir que si revisan la guía GOLD, que es la que todos los neumólogos en general tenemos en nuestra mente de modo ágil y rápido, la recomendación del lisado bacteriano aparece absolutamente clara y definida en las terapias complementarias. Mi experiencia o mi utilización no está relacionada directamente con previo a picos, está relacionada con pacientes específicos que tienen un aumento de los procesos de exacerbación que yo he relacionado previamente con viral o con bacteriano. Existen alternativas en general para la utilización en pacientes exacerbadores, como es utilización de macrólidos de modo prolongado, utilizando durante un año continuo en pacientes que se detecta sobre todo exacerbación bacteriana. Pero eso tiene unas consecuencias importantes relacionadas con el riesgo cardiovascular y con el aumento global de la resistencia. Con base en ese análisis, en pacientes de esas características, precisamente GOLD clasificado como D, es una experiencia interesante con buenos resultados en la cual nos sucede lo que pasa en la mayoría de los países latinoamericanos y es que se acumula la experiencia y no se organiza para generar una publicación adecuada. Muchas gracias, doctor Ali. Nos preguntan, esta creo que la podemos hacer 2 en 1.
Tenemos una pregunta de la doctora Mabel en Medellín y nos dice si los lisados tienen alguna contraindicación para su uso. Y la doctora Valentina desde Manizales, si hay alguna recomendación de uso de inmunoestimulante en paciente con enfermedad autoinmune en tratamiento inmunosupresor. En la primera pregunta sobre las contraindicaciones, pues no, afortunadamente, bueno, en este caso del lisado bacteriano, el OM85 oral, no se ha encontrado ninguna contraindicación hasta ahora para su uso. A diferencia, por ejemplo, cuando queremos usar probióticos, células vivas, que bueno, o en pacientes con una inmunodeficiencia muy profunda, una inmunodeficiencia primaria, por ejemplo, grave combinada, pues sí pudiera ser un riesgo y ha habido algunos reportes de que se pudiera diseminar algún probiótico, pero en estos casos no, porque son fragmentos de las bacterias que finalmente no tienen ese riesgo de infección. Entonces, alguna contraindicación me parece que no hay. Efectos secundarios también han sido pocos los reportados, la mayoría son locales y no en todos los pacientes, son raros, que sí han reportado a veces dolor abdominal, a veces náusea, en algunos pacientes inclusive cefalea, pero no son efectos realmente tan importantes que le tengan que suspender el tratamiento. Entonces, bueno, en esa parte creo que afortunadamente son productos bastante seguros y como comentaban, ya tienen más de 40 años de conocerse, de utilizarse, pues ya habría tiempo para ver otros efectos secundarios y otras contraindicaciones. Quizá hasta ahora la única contraindicación relativa es el uso en el embarazo y en la lactancia. No se tiene tanta experiencia, no ha habido estudios para poderse utilizar en embarazo y en lactancia o en menores de 6 meses. Entonces, bueno, no es una contraindicación real porque, bueno, no se ha visto algún problema con su uso, sino más bien falta de estudios que nos demuestren de que se pueden utilizar con toda seguridad en embarazo, lactancia y menores de 6 meses. Y en cuanto a la autoinmunidad, también siempre había una duda más sobre si estos lisados bacterianos en una respuesta policlonal pudieran aumentar la cantidad de autoanticuerpos y exacerbar una respuesta autoinmune. Y en ese sentido tampoco se ha encontrado. Inclusive en pacientes con inmunodeficiencia común variable, hay un estudio muy interesante que se hizo ya algunos años, que son pacientes con una inmunodeficiencia primaria que tienen mayor predisposición a hacer autoinmunidad, a hacer respuestas autoinmunes. Y compararon dos grupos, ahí les dieron a un grupo el OM85 y no vieron mayor riesgo, mayor producción de autoanticuerpos o desarrollo de enfermedades autoinmunes clínicas. Entonces, bueno, no sirve, bueno, no nos aumenta la respuesta autoinmune el que demos lisados bacterianos de este tipo. ¿Qué tanto nos puede ayudar ahora hacia el otro extremo a un paciente con enfermedad autoinmune? Pues también dependería de qué es lo que está activando su enfermedad autoinmune. Si son infecciones respiratorias recurrentes, tal vez en un paciente con artritis, tal vez en un paciente con lupus, pudiera ser útil. Pero esto ya es una decisión que creo que va a ser dependiendo de las condiciones de cada paciente y la experiencia del inmunólogo clínico, reumatólogo que esté tratando al paciente. Gracias, doctor. Y ya para cerrar, como ustedes estaban hablando de mente sana, cuerpo sano y el ejercicio, nos preguntan desde Pereira el doctor Freddy David que si el ejercicio físico en qué porcentaje mejora las defensas. Eso es la famosa y conocida pregunta capciosa. Ojalá, ojalá, doctor Freddy, esa respuesta se supiese. Dentro de esa diversidad de factores que hay que tener en cuenta, alguien podría decir, bueno, ¿y entonces por qué se infectan los deportistas de alto rendimiento? Porque falta el componente de la integralidad. Entonces yo creo que nadie tiene esa respuesta de porcentajes. Así que creo que le podría decir que en 13.82% se mejora. Sí, yo creo que no hay una cifra que se pueda dar. Lo que sí es, como estoy de acuerdo con el doctor Ali completamente, pero quizá es interesante ver cuáles son los efectos del ejercicio. Por ejemplo, un ejercicio muy intenso y súbito, por ejemplo, un maratón, puede inmunosuprimir. En vez de ayudar a estimular el sistema inmunológico, puede inmunosuprimir a una persona. Y ha habido muchos casos descritos de enfermedades, sobre todo neoplasias, que aparecen después de un ejercicio tan intenso como un maratón, por ejemplo. Y se cree que es una pérdida de la vigilancia inmunológica sobre una neoplasia que se estaba probablemente controlando.
Entonces, bueno, sí puede ser inmunosupresor un ejercicio demasiado intenso y sin una buena supervisión. Por eso yo creo que es importante el ejercicio que sea constante y supervisado para que realmente funcione. Pero ¿en qué porcentaje? Estoy de acuerdo con el 13.82% o tal vez de 82.3%, no lo sabemos. Ahí también aplica como broncovaxón, toca modularlo, inmunomodular. Claro, claro, Bueno, totalmente. muchísimas gracias a los dos, de verdad. Creo que fue una sesión y esta sesión de preguntas estuvo muy, muy interesante. A todos los que se conectaron, mil y mil gracias. Recuerden diligenciar la encuesta y ya a través de los representantes que los visitan o los contactan, ya sea en Colombia o en sus países, pues trataremos de hacerles llegar la información. Doctor Ortega y doctor Ali, feliz noche. Mil gracias. Excelentes Gracias. presentaciones. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.